Tengan todos muy buenas noches. Estamos desde San José, Costa Rica, ofreciéndoles una vez más una entrega de Los Ignorantes. Esta noche tocando un tema sensible. Estamos en una época en donde se nos ha hecho pensar que los jóvenes son todos progres, son todos de pensamiento progresista, y al final de cuentas hoy vamos a romper ese mito, precisamente porque tenemos unos invitados de lujo que representan a todos estos jóvenes, sobre todo jóvenes universitarios que están en este momento sintiendo y resintiendo de alguna manera todo este adoctrinamiento universitario que está sucediendo en muchísimas universidades de América Latina y en Estados Unidos también. En este momento prácticamente ser liberal, creer en el capitalismo es una mala palabra y parece como si fuera lepra, ¿verdad? Y hoy vamos a romper con todos esos mitos porque precisamente queremos ir también sembrando en la mente de todos estos jóvenes latinoamericanos que toda esta tendencia socialista y de izquierda, lejos de fomentar un bien hacia nuestra sociedad, realmente hace todo lo contrario. Así que bienvenidos a esta entrega de Los Ignorantes. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a todos los que nos acompañan en todas las esquinas de Latinoamérica, en Costa Rica, en Argentina, en México, en Perú, en Chile, en Colombia y demás. Como decías, exactamente nos han vendido la idea de que ser joven y ser preparado es automáticamente ser un progre, ser miembro de la izquierda elitista, esa de cole privado y pública. Y qué complicado, porque envuelto en ese matiz, en esa creencia, en ese mito, viene un sesgo totalitario terrible. Y es casi la obligatoriedad de ese pensamiento único, el rechazo rotundo no solamente a cualquier pensamiento disidente, sino a la simple expresión del pensamiento disidente. La semana pasada, por ejemplo, vimos que algunos gamberros vándalos despegaron y desaparecieron misteriosamente de una manta hecha por estudiantes que eran pro vida, solamente porque pareciera que ellos creen que es obligatorio ser abortista en las universidades públicas. Esa es una actitud totalitaria inaceptable en un centro de enseñanza que, además, si es universidad y tal cual la concibieron personas como Rodrigo Facio, debería ser precisamente el campo donde las ideas se enfrentan. Cuando tenés que silenciar ideas contrarias es porque tus ideas son demasiado débiles. Andrés, buenas noches. Muy buenas noches, Luis, Robert. Así es, esta noche vamos a intentar meternos en la piel de los estudiantes, de las personas que están el día a día ahí, tratando de cambiar este sentimiento que tenemos, pues, la gente que no está en este tiempo en la universidad, y también queremos ver cómo el estatismo está generando muchísimas ideologías y implantando en los jóvenes de hoy mucha ideología y muchas ideas que no necesariamente cada estudiante comulgue con ellas, sino que terminan siendo abrillados y acorralados a enfocarse y a tender su balanza hacia estos tipos de pensamientos, Luis. Mariela Palma, Jeremy Zúñiga son miembros de jóvenes estudiantes liberales de la Universidad de Costa Rica. Cuéntenos un poquito cómo nace esta iniciativa de generar un grupo dentro de la Universidad de Costa Rica que se denomine abiertamente liberal y que lo hagan con tanto denuedo y como sin mucho miedo de que pueda de alguna manera ser contrapuesto. O si ya ha sucedido, cuéntenos también un poquitito. La idea es eso, en este conversatorio, que ustedes nos cuenten cómo ha sido esa experiencia de fomentar este grupo de jóvenes de pensamiento económicamente liberal. Bienvenidos. Bueno, primero felicitarlos a ustedes por el programa. Creo que hace más falta este tipo de medios alternativos que presenten la otra cara de la moneda, ¿no? Muchas gracias. Bueno, esto empezó porque, bueno, primero nosotros tenemos una formación liberal, no es algo reciente, desde hace años. Ya lo habíamos hecho con otras organizaciones, aunque esta es más nueva y más como de la Universidad de Costa Rica, sí habíamos tenido otras organizaciones. El tema nace porque
nosotros nos dimos cuenta más que todo viendo, digamos, resultados de las federaciones de estudiantes y todo eso, que realmente la Universidad de Costa Rica se ha tildado, o sea, y a nivel nacional, como que, bueno, en la UCR están los chancletudos, ¿verdad? Cuando realmente no es así y realmente es como un 20% de la población que participa, por ejemplo, en las elecciones federativas, y es un 20% de esas personas, digamos, que les llamamos chancletudas, ¿verdad? Que son las que... ¿Cuál sería una ¿Cómo tropicalizamos correcto, eso en América? ¿Cómo tropicalizamos el término chancletudo? chancletudo? Bueno, creo que eso es bastante universal para que pueda ser comprendido. Ustedes han visto cuando de repente va un turista a uno de los países de ustedes y anda así como medio rusty, sin bañarse, en chancletas. Entonces, Aquí le decimos añejo. añejo, pues esos son chancletudos, ¿verdad? Que Los que llegan a estudiar sin haber pasado por el baño. más o menos. O sea, el término, digamos, me parece que se le empezó a llamar así porque también, o sea, es como una especie de rechazo, porque ellos eran mucho que bloqueaban las calles. Claro. Bueno, no lo han vuelto a hacer, pero quemaban llantas cuando bloquean las calles. Y Ese es el 20% que decís. o sea, es menos del 20%. El 20%, Es una minoría de ese 20%. El 20% del, o sea, digo, varía de año a año, pero 17, 20, 21, o sea, por ahí, son los que participan, digamos, en las elecciones federativas, que es, por así decirlo, el movimiento estudiantil, como se le llama, que es el movimiento que participa en política universitaria. Es como un 20%, todos de izquierda, diferentes tipos de izquierda, sí, algunos son como más del Frente Amplio, otros del PAC, otros son del PT, pero todos, o sea, en la izquierda, ¿verdad? Bueno, este año hubo un nuevo partido que era más de centro, pero realmente siempre ha sido como más de izquierda. Entonces uno dice, bueno, no es justo, no nos parece que el 100% de los estudiantes estemos siendo tildados desde afuera de la universidad como chancletudos y que todo el mundo piense que así pensamos, cuando realmente hay un 80% de estudiantes que no piensan así. Claro. Y bueno, tampoco estoy diciendo que sean liberales, pero sí no son estudiantes que compartan ese tipo de actitudes, ¿no? Podemos decir que un porcentaje pequeño tiene un altavoz muy, muy fuerte. Hace Sí, bulla. hacen mucha bulla. Hacen mucha bulla. Es decir, ese 20% claramente no es representativo del total de la universidad, y los que llegan a esas actitudes extremistas ni siquiera son mayoría dentro de ese 20%. No. Bueno, es interesante porque cuando a ellos les gusta tanto hablar de democracia, de las calles, de participación, etcétera, etcétera, y se arrogan y se atribuyen a sí mismos el derecho no solamente de representar y hablar en nombre de toda la comunidad estudiantil, sino más aún de prohibirle a los demás que hablen, pues eso es una clara tendencia totalitaria, elitista. Sin Deja más en discusión. evidencia ese totalitarismo dentro de la universidad. El matonismo ideológico, lo llamo yo. Bueno, muchísimas gracias, agradecerles por estar, por brindarnos el espacio, por darnos esta oportunidad de ser escuchados. Para complementar la información que brindó Mariela, sí es importante recalcar que la agrupación nace en el 2016, en el marco de la Semana de Bienvenida que organiza la Universidad de Costa Rica todos los años, respectivamente. Ese año nos planteamos ese reto, el reto de ser diferentes totalmente en el marco del respeto, ¿verdad? Hay que aclarar esto porque muchas veces se malinterpreta que somos tachados de irrespetuosos, de ignorantes, etcétera, etcétera. Sí, Por eso Por eso está en este programa. y para esta época hay que tener mucho cuidado porque todos somos homofóbicos, todos somos xenofóbicos, todos somos... Algofóbicos. Algofóbicos, sí. Todos los que pensemos diferente que ellos, o sea, Todos los que no- tenemos fobia a algo, ¿verdad? Lo que- o sea, todos somos enfermos mentales salvo que seamos progres. Les quedó facilísimo ponerle fobia a absolutamente todo, cualquier tipo de criterio que no haya o que no conjugue con el tipo de pensamiento de ellos. Entonces todos nosotros somos algofóbicos en función de ir en contra del criterio de ellos. Pero continúa. Sí, no, y tuvimos resistencia, no hay que negarlo. La verdad fue complicado poner un stand en el 2016, la primera vez que lo poníamos con el banner. La gente nos insultaba, llegaban castristas, llegaban gente de izquierda, llegaba gente maoísta, llegaba gente de todas las tendencias de izquierda que usted pueda imaginar a debatirnos. Y eso es lo que nos caracteriza. Lo que nos caracterizó en el 2016 y hasta la época es que
nosotros no negamos el derecho a debatir, el derecho a expresarse. Ponemos el stand, la gente llega, adquiere sus libros. En ese momento también brindamos algunos libros, no como este año que tuvimos mucho más apoyo de instituciones como la Academia Centroamérica, como el ANFE, pero bueno, en ese momento nos sentíamos todavía un poco débiles y temerosos hasta cierto punto, porque estábamos luchando contra una década o 2 décadas de institucionalidad dentro de la izquierda, dentro de la misma Universidad de Costa Rica. Y los profesores también, ponerlos como a sacarlo de ese balance, de ese sentimiento de confort que ellos mantenían. Poner resistencia. Sí, exacto. Para poner en contexto un poquito a nuestros amigos que nos ven en otros países, en la época de Pinochet en Chile, muchísimas de las personas que iban en contra del régimen ultraderecha de Pinochet eran profesores, maestros que vinieron a Costa Rica exiliados, y muchos de ellos comenzaron a dar clases en las diferentes universidades estatales. Y podríamos decir que a partir de ahí, Robert, comenzó a gestarse un movimiento de izquierda dentro de los profesores, y comenzó ahí la imposición de ideas dentro de la academia curricular que los estudiantes llevaban. Hubo claramente una influencia de la academia chilena y de las otras academias sudamericanas, particularmente también los uruguayos, los argentinos, que muy pronto se vieron enfrentados a regímenes inclusive más totalitarios que el de Pinochet. Y esas personas terminaron buscando refugio en países vecinos, y bueno, no tan vecinos. Costa Rica está bastante lejos, pero no podían refugiarse en Brasil, que tenía una dictadura militar, ni en Bolivia, que tenía otra, ni en Paraguay, que tenía otra. Y buscaron un país donde pudieran desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, pues se traían sus ideas. Claro. Y empezaron a transmitirlas. Impregnándolos, las traen dentro de sí. Y por eso vemos inclusive mucho del liderato estudiantil y político son o de origen extranjero, sudamericano, o inclusive descendientes de ellos que han nacido en Costa Rica, pero que mantienen esa identidad ideológica. ¿Cómo sienten ustedes dentro de sus clases? ¿Vos estudiaste qué? Administración aduanera y comercio exterior. Comercio exterior. ¿Y vos? Historia y economía. Historia y economía. ¿Cómo sienten ustedes, sobre todo, bueno, ustedes están en facultades que son un poquito más de ciencias, un poquito más ciencias económicas, pero que son un poquito más tangibles? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, en el área de las ciencias sociales, que son las ciencias abstractas, cómo se está implementando a nivel profesor-alumno? Es decir, ¿ustedes han resentido llegar a clase y de repente estar ahí escuchando y que les tiren ahí algún comercial que ustedes digan, esto no es? Bueno, a mí me pasó una vez en una clase, y estoy hablando de una carrera que es de la Facultad de Ciencias Económicas, que es un poco más, claro, se diría más cercana al liberalismo, ¿verdad? Porque obviamente sí sigue como ciertos principios económicos. Claro. Sí me pasó una vez, espero que el profesor no me esté viendo, no, tal vez ni se acuerda, que llegó y dijo algo así como, es que Estados Unidos nos manda chatarra. Y yo simplemente le entré a un profe, ¿a qué se refiere? Pero él estaba hablando y entonces me dice, sí, es que nos mandan los carros usados para Costa Rica. Y le dije, profesor, disculpe, es que Estados Unidos no manda los carros usados, es que hay una persona en Costa Rica que los importa, claro, para hacer un negocio sobre eso, porque los vende más barato, gana un precio, o sea, es rentable para un costarricense, es rentable y es un negocio para un costarricense. Estados Unidos no tiene nada que ver en que, o sea, como en enviarlos. No hay una política de Estado de Estados Unidos para enviar los carros acá. Recuerdo que se quedó así como que no sabía qué decirme, porque tal vez alguien, o sea, nunca le habían como cuestionado nada, y simplemente como que siguió la clase y ni siquiera me respondió. Y te estoy hablando de una carrera que es aduanas y comercio exterior. Claro. Suena bastante absurdo que digamos un profesor de esa carrera no entienda que cuando algo entra al país es porque alguien lo importa, no porque el país lo envía. Bueno, si estos son estas pequeñas luces en una academia económica, me imagino que en las academias sociales se debe sentir muchísimo más esa presión. Sí, el golpe es bastante duro porque, bueno,
en las carreras de ciencias económicas tenés distinta formación, llámese matemática, se analizan modelos y se analizan funcionamiento de las empresas. Entonces la lógica de las empresas está más impregnada en los estudiantes y además del costo de oportunidad, mientras que en la escuela de ciencias sociales, en las facultades de ciencias sociales, esa lógica está casi que nula. Al momento de leer textos de lo que se lee básicamente en los cursos de ciencias sociales, ¿verdad? De autores importantes que han forjado la historia a nivel internacional y a nivel mundial, se palpa, digamos, esas contradicciones dentro de distintos argumentos que a veces no son racionales y muchas veces se alejan propiamente de la lógica de los modelos y más bien empiezan a analizar sentimientos y a analizar subjetivamente. Sí. Digamos, se postulan argumentos que cuestionan lo ético, lo que realmente, la moral, lo que realmente debería ser, o lo que nosotros llamamos la economía normativa, la norma, lo que debería ser. Entonces, mientras que en ciencias económicas se ve la economía positiva, o sea, el modelo, en ciencias sociales se ve mucho la economía normativa. Y ahí es donde se empiezan a hacer las contradicciones fuertes de si, por ejemplo, pasa ahorita el tema de la crisis fiscal, ¿verdad? ¿Cómo lo ve un profesor de ciencias económicas y cómo lo ve un profesor de ciencias sociales? Claro. El profesor de ciencias sociales te va a decir, mira, el Estado se está desmantelando, se está desprestigiando la institucionalidad pública, mientras que un profesor de ciencias económicas te va a decir, no, realmente estamos en momentos coyunturales, el déficit fiscal está alto, y entiende un poco más el panorama político-económico. Claro. ¿Cómo nace el movimiento de ustedes? ¿O por qué? Precisamente lo mencionabas porque uno de ustedes vio que esa no era la norma. O sea, yo realmente lo que sentía era como que no era tal vez como que ellos tuvieran el apoyo, es simplemente como que no tenían competencia o no tenían nadie que ofreciera una opción diferente, ¿no? Uh-huh. Y además a nosotros también nos interesaba el hecho de difundir las ideas liberales y que hubiera más jóvenes que se entendieran. Bueno, esto que acaba de decir Jeremy, bueno, si estamos hablando de crisis fiscal, los expertos obviamente son los de ciencias económicas, no los de ciencias sociales. Entonces, si se está viendo desde un punto de vista que obviamente no son expertos, también eso va a tener como un sesgo y lo ven desde un punto de vista emocional y muy doctrinario. O sea, también hay un tema ahí de que en ciencias sociales, cuando uno ve los planes de estudio y los autores que se analizan, solo se analizan unos autores y no otros. De hecho, nosotros no estamos en contra de que se vean, digamos, autores de izquierda. Nos parece genial. Y lo... Para sopesar el pensamiento. Yo he leído a autores de izquierda. Con un punto de vista crítico, no es que uno no debe llegar y que le enseñen algo, leerlo, eso es, ¿no? O sea, es con un punto de vista crítico y me parece que de eso se trata la universidad, claro. de formar un criterio. Lo que nos parece mal es que entonces solo estos autores y no se muestra la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y sí varía más, digamos, disculpe, de unas carreras a otras, ¿verdad? Sí es más marcado en carreras como sociología, por ejemplo. Muy poco probable sería ver a algún estudiante de izquierda leyendo autores capitalistas o liberales para poder, simplemente por cultura general, afianzarse más en su izquierdismo. Yo creería, por ejemplo, que es más posible ver a un liberal leyendo a Marx, exacto, que ver a un izquierdista leyendo a Ludwig von Mises. Leía por ahí que decían que un comunista es el que lee a Marx y un liberal es el que entiende a Marx. Sí, frase de Ronald Reagan, me parece. Salgámonos un poquito de la universidad. Ya me imagino que
ustedes, y hoy tenemos un panel de invitados de gente joven que está verdaderamente empujando este idealismo positivo hacia lo liberal. ¿Resienten ustedes un poquito, sobre todo en Estados Unidos, que los de izquierda se hayan apoderado un poquitito del término liberal? Eso ha generado una confusión entre, ¿usted es liberal? No, yo soy de derecha, porque el de izquierda agarró la palabra liberal, entonces en Estados Unidos se le llaman liberales a los que son de izquierda. Es un tema que ha generado muchísima confusión y prácticamente ustedes han tenido que, los que creemos en esa la famosa guerra dialéctica. Claro, la famosa guerra dialéctica, los que tenemos esa postura ideológica, prácticamente tenemos que inventarnos palabras nuevas porque estos señores se apropiaron del diccionario. Se apropiaron del lenguaje. Se apropiaron del lenguaje. La guerra de las falacias. Bueno, les voy a contar una pequeña anécdota. Claro. Yo estaba en una organización internacional liberal una vez y fuimos a un seminario, había gente de todos los países y o sea, era para discusión, ¿no? Formación, y hablábamos de diferentes temas internacionales y había un demócrata. Uh-huh. Pero, o sea, simplemente sin yo saber que era demócrata, me pareció como que lo que él opinaba era de izquierda. Yo dije, qué raro, o sea, se supone que esto es una discusión entre liberales. Claro, él era liberal y se había metido por equivocación pensando que era liberal, o sea, digamos, allá en Estados Unidos lo que llaman es libertario, ¿verdad? Claro. Le llaman libertario y no liberal. Pero, o sea, eso pasa incluso, o sea, de que hasta los mismos, digamos, que se autodenominan liberal en Estados Unidos, llegar y matricularse en una organización que creen que es exacto. Liberal, como ellos lo entienden. Están claros en su concepto. ¿Verdad? Le zampan a Adam Smith apenas llegan. Yo creo que, digamos, en Latinoamérica sí está muy claro que es liberal, ¿verdad? Que eso es los principios básicos de defensa de la propiedad, la vida y la libertad. Claro. Pero sí hay una confusión. Y me parece que es más de la gente, ¿verdad?, que le gusta la política internacional y que también, porque eso es más como de Estados Unidos, bueno, en Europa también, algunos lo entienden así un poco, que vendría siendo más bien progres, o sea. Claro. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo ven ustedes a los liberales progres que hay? Los liberprogres. Los liberprogres. A mí, yo respeto muchísimo, ¿verdad?, las líneas de pensamiento, pero nosotros entendemos que para poder fomentar y aplicar los argumentos progres se necesita un Estado que los financie y que los promueva, lo cual se vuelve estatista. Entonces, un liberal, por definición, es como contradictorio que sea progre porque sería estatista empujar un poquito de estas cosas, pero esa es inclusive una lectura, digamos, de dejar al mercado hacer su trabajo en la parte económica, pero no dejar al mercado de las ideas exacto. que circule libremente, sino únicamente impulsar un pensamiento determinado desde el Estado, que para mí es más grave inclusive que ver al Estado metido en la economía. Uh-huh. Pero, ¿qué piensan ustedes? Sí, bueno, ese tema, para darle el contexto, ¿verdad? Uh-huh. El contexto de los liberales en general en América Latina sí tienen un arraigo totalmente del liberal clásico, del liberal del inglés y el fomento del liberal escocés. El nacimiento el padre del liberalismo en general, John Locke, ¿verdad? Y el fomento escocés de Adam Smith y David Hume. Esos fueron los pioneros en dar bases fundamentadas que después migraron a Estados Unidos, que se implementaron en la Constitución con Jefferson. Entonces, esos principios, como lo estableció Mariela, la libertad individual, derecho a la propiedad privada, o el respeto a la propiedad privada, y el derecho a la vida, son tres pilares fundamentales en nuestra institución, organización y en el esquema liberal. Ahora, la pregunta específicamente de ustedes, ¿cómo diferenciar un liberprogre a un liberal puro o a todas esas segmentaciones de liberales que existen? Yo creo, y un día eso se estaba discutiendo con un amigo sobre ese tema, depende de cómo usted ordene esas tres cualidades que representa un liberal. Si usted ordena en su orden de prioridad el derecho a la vida, o si usted ordena en su orden de prioridad,
el derecho a la libertad. Entonces, dependiendo de cómo concibe usted esos derechos, así va a atender ese pensamiento liberal, por así decirlo. Para agregarle a lo que dice Jeremy, el liberalismo clásico, o sea, con los, Locke, David Hume, Smith, obviamente no determinaba este tipo de cosas que le llamamos ahora progresistas, porque en ese momento ni siquiera era en discusión, ni siquiera se determinaba, ¿no? Eso nació ahora, es más nuevo, ¿verdad? Que estos temas culturales antes, en ese momento ni siquiera, me imagino que sabían practicar un aborto, ¿no? Exacto. Entonces ni siquiera Sí, era habían como... tópicos que en ese momento... Ni siquiera eran tema. Claro. Entonces, pues, como decía Hobbes, digamos, el liberalismo sí ha ido como evolucionando y ha cambiado dependiendo de las coyunturas. Y en ese sentido, bueno, como decía él, depende del orden de prioridad y depende también como la defensa. Yo sí creo, como vos decías, que un liberal no podría, a pesar de que, digamos, pueda decir de que está de acuerdo con la libertad de elegir, pues la libertad es un principio del liberalismo, ¿verdad? No podría decir que, además de que está la libertad de elegir, debería ser que otros paguen su derecho, porque también el liberalismo dice que su derecho empieza donde terminan los de los demás, ¿verdad? Claro. Entonces ahí el tema es, yo creo que ambos, los liberales progresistas y los que son un poco más conservadores o etcétera, podrían estar dentro del ámbito liberal siempre y cuando no utilicen el Estado para implementar sus creencias, ¿verdad? Sí, lo que pasa o sus es que doctrinas. eso no sucede. Un liberal, una persona progresista precisamente entiende que el Estado debería sufragar esas libertades, ¿verdad? Lo mencionábamos, tuvimos acá la oportunidad de tener a Nicolás Márquez y Agustín Naje hablando al respecto y yo no tengo, si el aborto fuese un derecho constitucional, que no lo es, si lo fuese, yo no vemos por qué los que no estamos de acuerdo deberíamos con nuestros impuestos tenerlo que financiar, que patrocinar, ¿verdad? Si el fumado fuera un derecho constitucional, yo no veo al gobierno subsidiando cigarros a quien quiera fumar. ¿Me explico? Entonces, para los que estamos a la derecha del espectro político, a veces yo resiento un poco que parecemos una iglesia evangélica. Es decir, tenemos tantas denominaciones dentro de la definición liberal, libertaria, de derecha. Que perdemos unidad. Perdemos unidad, que eso es algo que caracteriza a la izquierda. Está muy unificada y sabe muy bien qué es lo que quiere. Hay otro tema que sí, los liberales deberían de fijar sus prioridades, ¿no? Porque aunque una persona se denomine liberal progresista, también, pero ¿cuál es su prioridad? Yo siempre he dicho que los progres son esas personas que andan buscando, tener cosas de primer mundo cuando no hemos solucionado las cosas de tercer mundo, ¿no? Buen punto. Entonces, por ejemplo, yo decía, el tema de la ciclovía. No sé si han pasado por la esquina de Buenos Aires, que hay una calle que mide, 2 metros de ancho y 1 metro es la ciclovía. Eso es un poco absurdo, ¿verdad? Porque, entonces tenemos una carretera. Algún progre viajó a Europa y trajo la idea. Que es de tercer mundo, pero con una idea que es de primer mundo, que es la ciclovía. A mí me parece que implementar, que las ciclovías... Debería que ver el tránsito en las ciclovías. Que las ciclovías, yo no sé, yo pondría una ciclovía, por ejemplo, en Guanacaste, ahí por la playa, que la gente alquile una de estas bicicletas. Eso está bien. Lo que pasa es que si estamos haciendo una ciclovía en una calle de 2 metros... Pues no, en Alemania hay ciclovías, pero las calles miden 20 metros. Entonces, y así, yo estoy dando el ejemplo de la ciclovía, pero así sucesivamente con todo. Por ejemplo, en Ámsterdam hay ciclovías, pero la ciudad es plana. Claro. San José las carreteras es increíblemente quebrado. Y la cultura de la bicicleta es realmente arraigada. Exacto. Por ejemplo, cuando los nazis entraron a Ámsterdam, el escándalo fue quitarle las bicicletas a los judíos. Porque era como quitarles el oxígeno. Claro. Porque los holandeses tienen muy interiorizado el tema de la bicicleta. Nosotros aquí en Costa Rica no podemos salir a andar en bicicleta porque nos atropellan o porque no hay espacio o porque las calles son un desastre. O nos asaltan. Exactamente. Digamos, recuerdo en Europa ver que uno dejaba la bicicleta y la amarraba y se iba
o alquilaba una bicicleta y se la llevaba y la dejaba en otro lugar público. Yo no sé cuántas horas, no días, horas durarían aquí en Costa Rica. Pero eso refleja, por ejemplo, y la semana pasada en el programa lo hablábamos, el tema de que el gobierno se pone a hablar de descarbonización para el año 2050, cuando ni siquiera tenemos resuelta la pobreza para el próximo año, ni siquiera el presupuesto para el semestre próximo. Entonces, ¿cómo llegamos al año 2050 con una aspiración de primer mundo cuando no hemos salido del tercero? O sea, es como cuando el que está planeando el viaje para cuando se jubile, cuando no ha salido del colegio. Primero tiene que llegar al colegio, Claro. después llegar a la universidad, después desarrollarse como profesional y cuando se jubile entonces puede planear el viaje. Pero ahorita estamos pensando en el viaje sin haber salido ni de la escuela. ¿Qué es lo que mencionabas? No hay prioridades. Entonces, ¿qué era el punto al que yo quería llegar? Es que la derecha del espectro político está bastante desalineada, está bastante fuera de foco. No tenemos un norte específico y la izquierda sí lo tiene. En eso estamos fallando. Sí, claro. De hecho, hay una frase muy famosa que dice que la derecha en general y los liberales están de acuerdo en el 99% de las cosas y se pelean por el 1%. Y ese 1% es enorme. Hace que básicamente se disuelvan y que no lleguen a ningún consenso. ¿Por qué? Por los pequeños detalles. Ahí está el punto, ¿verdad? El diablo está en los detalles, dicen. Sí. Exacto. Y la izquierda en general tiene muchas diferencias, pero tiene ese sentimiento romántico, pasional, ¿verdad? Emocional, que la derecha siempre en América Latina ha sucedido y en el resto del mundo es mucho más controla los sentimientos, entiende la lógica, es mucho más... Es más fría. Es mucho más frío, mientras que el de la persona de izquierda es romántico. Y eso es un motor, ¿verdad? Un motor que lo impulsa a luchar y a enfrentarse a las situaciones adversas. Sin embargo, siento que ese es el punto. Los liberales deberíamos de también sacar nuestros momentos gloriosos. Por ejemplo, en Costa Rica, desde 1870 a 1940, que le llama la época dorada liberal, Costa Rica fue uno de los países primeros en el mundo en tener electrificación. Segundo, ¿verdad? Segundo del mundo. Tuvimos gran desarrollo vial a través de las exportaciones de café. El Teatro Nacional, por ejemplo, fue a través de un impuesto a base del café. Entonces, todo esto lo hicieron los liberales clásicos. Ricardo Jiménez, Cleto, ¿verdad? Claro. Y esto nos está dando un... Pero esas son medallas que están muy guardadas en el closet, no salen mucho a relucir. Bueno, hay otro tema. Lo que pasa es que normalmente la izquierda es más caudillista. O sea, es de que como que idolatran o endiosan a figuras. Tal vez por la derecha, digamos, o los liberales, como decía Jeremy, somos un poco más racionales, como que eso de endiosar a una persona. Claro, es diferente, digamos, admiración. Yo creo que sí deberíamos de empezar a resaltar logros, ¿verdad? Logros, ¿no? Y las personas que lo hicieron, pero obviamente no de manera caudillista. No idolatría, pero por lo menos aplaudir su gesta, ¿verdad? Claro, uno ve a los izquierdistas y ninguno casi se dice izquierdista, alguno dice marxista, otro leninista, otro maoísta, otro guevarista, otro chavista, otro castrista, estalinista. Sí. Ajá. Quisiera aprovechar y trotskista. enviar un saludo a Gustavo, que nos ve desde Sarchí. Tenemos a Edison, que nos está viendo desde Argentina. Saludos, Edison. Y dice, da gusto escuchar hablar a personas con conocimiento. Eso se refiere a ustedes, nosotros tres somos los ignorantes. Beatriz Barahona desde Naranjo. Josué dice, un comentario y una pregunta. Comentario. La ideología de género y la izquierda se nos metió en todas las universidades. Y lo peor es que atacan sin reparo a quienes los adversan lamentablemente. Y la pregunta, ¿es más allá del grupo existente? ¿Cuál es la visión o la meta a futuro? Creo que lo que quiere decir es, con toda la gama
de izquierda que se está viendo en este momento en las diferentes universidades de Latinoamérica, pero ustedes están acá para decirnos, simplemente tienen un altavoz que suena muy, muy duro. La mayoría de los estudiantes no son así. Entonces, ¿cuál es la visión a futuro? Todos estos estudiantes, todos estos jóvenes con movimientos como el de ustedes, deberían de la misma manera agruparse y comprarse un parlante que suene con muchísimo más watts y comenzar de alguna manera, ¿por qué no?, a intimidar ese barullo, esa bulla que la izquierda está fomentando. Ser un contrapeso. Uh-huh. Sí, yo sí creo, bueno, hay varios problemas en esto. Muchas veces estos grupos son, como lo planteaba Mariela, son minoría. Al ser minoría, no les queda otro remedio que hacerse ver y hacerse escuchar. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Como lo decía Mariela, el 20% es que está votando, el 80 o el 75% no va a las urnas de la universidad a escoger directorio federativo. Esto está pasando y está cobrando factura, pero puede ser que estas personas realmente, el costo de oportunidad de hacerse escuchar, por ejemplo, y hacerse ver, para ellos les sea muy caro. ¿Por qué? Porque tienen cursos, tienen mucho que estudiar, o porque tienen otras cosas más interesantes que hacer. Estudian o trabajan. Entonces, creo que la izquierda es chancletuda y tiene tiempo de ir a votar. Más o menos, podemos entender eso. No solamente eso, sino es porque quizás siento que existe como más compromiso de parte de la izquierda y al considerarse minoría, pero a la vez mayoría dentro de la misma universidad, tratan de generar estos roces dentro del mismo sistema. Lo que sucede, yo creo, digamos, para plantear la respuesta, es que las personas deben de entender o deben de generar un comportamiento del contexto nacional que muchas veces se desraiga de ellos, se les ve ajenos. Ve ahorita las votaciones nacionales, por ejemplo, no se habló del tema del déficit fiscal, se habló si era matrimonio o... Por ideología. Ideología. Entonces, yo creo que muy en el fondo lo que se busca es que estas personas que están ahí y que son mayoría se involucren, pero desde distintas ópticas. Hay que empezar a crearles como caballos de batalla en los cuales les guste trabajar, porque las personas funcionan con incentivos. Entonces, si no les das incentivos para que trabajes, no lo van a hacer, o sea, no se van a mover por cuenta propia. Nuestro incentivo, básicamente, el por qué creamos Estudiantes Liberales, fue para dar un mensaje de que existe otra visión dentro de la Universidad de Costa Rica, de que somos jóvenes críticos y de que el sistema liberal, para nuestra visión, es un sistema mucho más ético y moral que el de la izquierda. ¿Cuántos miembros son ahorita más o menos? No sabría decirte, es que de hecho tenemos, o sea, esta semana crecimos un montón. Bueno, ahí tenemos entre los invitados a un joven de primer ingreso que ya está en nuestro grupo. Hay varios que son de primer año incluso. ¿Qué tiene que hacer un nuevo estudiante que entre a la UCR para ingresar al grupo? Bueno, o sea, nos puede contactar mediante la página de Facebook, Estudiantes Liberales UCR. Y bueno, para responderle un poco a la muchacha que estaba preguntando, primero yo creo que sí, yo creo que en todas las universidades, bueno, eso pasa, en la Universidad de Chile, por ejemplo, es parecida a la UCR, la UBA en Argentina es parecida a la UCR. O sea, para que, digamos, los que están viendo otros países se contextualicen, es eso, una universidad, digamos, estatal donde la izquierda realmente hace mucha bulla, pero realmente todos, o la mayoría sabemos que son pocos, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, el tema de que ella decía de que se está metiendo la ideología de género, no sé qué. O sea, me parece que hace unos años la izquierda todavía defendía sus postulados económicos. O sea, el discurso era el capitalismo empobrece y nosotros estamos a favor de los pobres. Nunca explicaban cómo, pero decían esto. Pero ya hay demasiada evidencia empírica
que demuestra que eso no es así. Claro. Que o sea, Por eso es que estamos tuvieron que cambiar el discurso. Estamos o sea, hay demasiada globalización, es demasiado fácil que cualquier persona que tiene acceso a internet se dé cuenta que, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, en todos los países, entre más de izquierda han sido, peor les ha ido, ¿no? Entonces, yo creo que ya es insostenible decir que las Discurso políticas económico. económicas Sí, la parte de la izquierda son exitosas cuando estábamos viéndolo y son noticias internacionales que prácticamente todo el mundo tiene acceso. Entonces me parece que por ahí es que entonces Tuvieron que intentaron coger cambiar Nos otro estamos dirigiendo a discurso, la ¿no? parte cultural. Y por eso, o sea, si no sé si han leído a este autor de izquierda, Gramsci, él planteaba este tema, digamos, que mediante la cultura podían hacer esto. Yo me parece que es eso, es ya no, o sea, es indefendible Venezuela, y aún así lo hacen, aún así pero es indefendible la gente que más o menos, o sea, tiene algún grado de conciencia, no nos va a creer. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de temas. Y bueno, acá tengo el planificador que entregaron a la universidad, por ejemplo. O sea, yo estaba viendo que es Si querés me lo prestas, vamos a ponerlo a esta cámara. supuestamente Y vos nos vas describiendo. supuestamente es por la lucha feminista. Ujú. Pero entonces uno llega y, bueno, empezando por la portada, y cuando lo empieza a leer se da cuenta que, bueno, ese no es el feminismo, por ejemplo, en el que yo creo, yo creo en un empoderamiento de la mujer. O sea, que la mujer sí pueda como preparar, que tenga puestos de liderazgo, que tenga independencia económica, por ejemplo, que tenga, digamos, las mismas oportunidades. Pero ahí uno lo abre y entonces aparece feminismo afro. Yo digo, ¿cómo feminismo afro? Eso me parece discriminatorio y me parece racista, además, porque y ellos entonces son quienes estamos abanderan el tema de la diciendo discriminación. que pues las mujeres afrodescendientes Voy a pedirle a José, tienen que ¿me ayudas, José, a en esta cámara poder hacer tienen que estar aparte del resto de mujeres, ¿no? Me parece discriminatorio y racista. Y yo digo, Sí, o sea, segregan. que es esa segregación, me parece mal. Luego entonces vemos el feminismo anarquista, que entonces dice que las mujeres no deben de ser ni empresarias, ni gobernantes, ni presidentes, no sé qué, porque más bien tienen que abolir el Estado y no sé qué. O sea, me parece que esas cosas no tienen lógica, y yo creo que la mayoría de mujeres no queremos eso. La mayoría de mujeres lo que queremos son oportunidades, ¿no? aquí en la contracapa, tal vez que nos describas un poquitito qué es lo que aparece. Bueno, o sea, incluso el narcofeminismo, lo que aparecen algunas mujeres con la cara tapada, ¿verdad? No sé, hasta se ven como terroristas. Además, no puedes saber si son mujeres. Exacto. Sí, tenemos feminismo queer. Queer, o sea, eso de hecho yo no conocía el término, tengo que decirlo, que en eso sí era ignorante, pero parece que es como que, o sea, como que un día puedo sentirme mujer y el otro hombre y el otro no sé qué más. Entonces, en las luchas de no. género se puede No. aprovechar de los espacios. O sea, de las no hay un mujeres. género definido, pero no solo que no hay un género definido, digamos, un día, sino, o sea, como de Es una fluido. persona, sino como que es, como que cualquier día puedo tener un género diferente. sea, Entonces, bueno, ok, yo respeto, como decía, o sea, yo respeto, digamos, las creencias de los demás, y si ellos tienen otra concepción del feminismo distinta a la mía, pues está bien, pero que sea por lo menos algo sensato, ¿no? No. Estamos hablando de que O sea, es un- que no me queda, es que ni siquiera me queda claro realmente que ¿Cuáles son las metas? O sea, sí, ¿cuál es la meta? O sea, ¿cómo se empodera a la mujer de esa manera? No me parece. Igual estábamos viendo que las feministas que ellas usan como ejemplo son personas que no deberían de ser ejemplares para una mujer, ¿no? Yo mencionaba el otro día en un programa Frida Kahlo. Bueno, ¿quién es Frida Kahlo? Frida Kahlo era, bueno, la esposa de Diego Rivera, y Diego Rivera la agredía psicológica, física y emocionalmente. Yo estoy en contra de esa violencia, ¿no? Claro. O sea, yo no permitiría que me agredieran así. Pero entonces ellas dicen que Frida Kahlo es un ejemplo de feminista cuando ella permitía, digamos, esa violencia contra ella. Entonces, vieras que el objetivo de este tipo de feministas no me queda claro, me parece inconsecuente e incongruente con lo que es el empoderamiento femenino, digamos, que una persona que busque la equidad desearía. Que quede claro que esto es un planificador del año 2019, una agenda editada
por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Si ustedes observan el interior de esa agenda, curiosamente en un planificador anual no están incluidas las vacaciones de Semana Santa. No está incluido el 11 de abril. O sea, digamos, hay un montón de efemérides ahí anotadas. Pero son efemérides que tienden hacia el conservadurismo, que están completamente y totalmente eliminadas. La batalla de Rivas desapareció de la historia de Costa Rica. Obviamente no están las vacaciones de fin de año porque puede tener algo que ver con una cosa que se llama Navidad y eso es peligroso. Sí, el planificador es de un total tinte ideológico. Todo el movimiento por el derecho a decidir, refiriéndose al aborto, feminismo islámico, feminismo radical, narcofeminismo, feminismo latinoamericano. Narcofeminismo suena como para una serie de Netflix, ¿verdad? Ecofeminismo. Ecofeminismo. Úrsula, la narcofeminista. No creo que era narco, porque... Es anarco. Anarco. Sí. Bueno, El movimiento sufragista. No le puedes quitar una A y sería parte del anarquismo, de todas formas. Ahí lo que nosotros debemos dejar claro y lo que criticamos es que se utilicen fondos públicos para financiar este tipo de mensajes y este tipo de ideologías y que no podamos... la universidad es totalmente diversa, entonces nosotros creemos en otro tipo de feminismo, nosotros creemos en otro tipo de política económica, nosotros creemos en otro tipo de libertad. Y que esos fondos públicos sean destinados exclusivamente a una versión, ¿verdad? Del espectro ideológico, ahí es donde nosotros realmente nos molestamos. Hay que dejar claro que nosotros creemos en la libertad. Y creemos que si hay personas que apoyan y promueven estas ideologías, están en todo su derecho. Lo hablábamos aquí también. Si alguien quiere ser delfín, que lo sea, pero que no me obligue a mí a tener que financiar con mis impuestos los tratamientos para que esta persona quiera convertirse en un delfín. De la misma manera, si estas personas, este grupo de estudiantes tienen esa tendencia, están en todo su derecho de hacerlo, pero si ustedes quisieran sacar una enciclopedia sobre el liberalismo, yo me imagino que lo van a presentar a la universidad, a la rectoría, y les van a cerrar la puerta. Entonces, eso es un tema que también es un tema álgido, pero el tema de la libertad no puede comprometer la libertad del otro, ¿verdad? Eso es una parcialidad total. Eso es un gran tema, porque siempre cuando se trata de implantar una ideología desde el punto de vista estatal o gubernamental, invariablemente se va en la dirección del totalitarismo. La mayoría de las personas que conocen un poquillo de historia se acuerdan de un señor que se llamaba Joseph Goebbels. Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler, pero además, y esto poca gente lo recuerda, también era el ministro de educación. Claro. Goebbels tenía en una mano el aparato propagandístico, que incluía, ya él contaba con el cine, con la televisión en sus inicios, con la radio, pero en el otro lado, precisamente, tenía las instituciones educativas. Y curioso, me declaro ignorante, eso yo no lo sabía. Bueno. Entonces a todos los ignorantes... Era arte y parte. Exacto, hoy nos damos cuenta de que cuán peligroso es quien tiene la propaganda, quien tiene la mercadotecnia, y tiene a los niños y a los jóvenes para adoctrinar. Exactamente. Bueno, la infiltración ideológica en un sistema educativo. Ahora que tocas el tema de Goebbels, vamos también al tema de Mussolini. A nosotros dentro de la Universidad de Costa Rica nos tachan o nos etiquetan de fachos. Utilizan esa palabra, fachos, ¿verdad? Facho refiriéndose a fascista. A fascista, porque ¿verdad? Si fuera fachas, más bien serían los de izquierda, ¿no? Y bueno... Son fachosos. Mussolini era un político dictador, estatista, totalitario, totalmente contrario a nuestras creencias y a nuestra filosofía. El eslogan de Mussolini era todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Exacto. Entonces, que a nosotros nos etiqueten de fachos nos parece inclusive una incongruencia, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es parte del uso lingüístico y de ataque, ¿verdad? Que ellos utilizan a falta de argumentos racionales y que puedan utilizarse para un debate. Lo que utilizan cuando no tienen esos argumentos es buscar en el diccionario todos los nombres que puedan sonar insultantes. Bueno, que yo quería mencionar, por ejemplo, nosotros estábamos regalando libros de gratis, o sea, estamos regalando, a nosotros nos los donaron, pero eran fondos privados. Y a nosotros nos trataron de censurar y hasta nos vieron mal, nos criticaron porque estábamos regalando
libros que además eran pagados con dinero privado. Pero entonces nosotros no podemos regalar libros con dinero privado y ellos sí pueden regalar planificadores, propaganda y todo, bueno, con dinero que incluso yo pagué, me duele decirlo, pero yo pagué porque yo pago matrícula y hay una parte de en ese planificador. Y la yo también lo pagué porque ahí va el FES también. Claro, entonces yo con mis impuestos bueno, la misma gente que no aprobaba y criticó vehementemente el uso de una carroza en el Festival de la Luz Provida, habiendo sido paga con fondos privados, hoy nos sacan esto, ¿verdad? Sí, ese es el tema, digamos, nosotros respetamos la libertad de expresión. A mí, la verdad es que me da exactamente igual que se entregue propaganda comunista, pero que yo no sepa que la estoy pagando porque yo no creo en eso, ¿verdad? Y yo creo que muchos estudiantes se sienten así, sienten que los fondos no están siendo bien utilizados, no se está representando realmente al estudiantado. Entonces ese es el tema, es un tema de libertad de expresión que nosotros sí respetamos y ellos no, y un tema a mí me parece que eso es corrupción, utilizar fondos públicos para hacer propaganda, y eso me parece que es totalmente... El mismo exministro de Educación vetó en su cuenta de Twitter el que ustedes estuvieran entregando este tipo de libros y quiso como menospreciarlos, ¿verdad? Entonces, cuando más bien debería fomentar, si yo fuera él y fuera de izquierda, qué bueno que están dando estos libros para que todos los estudiantes puedan tener un contrapeso informativo y poder afianzarse en sus ideales y en sus fundamentos, ¿verdad? Porque una persona necesita ampliar su conocimiento en general, y una persona que fue ministro de Educación debería fomentar eso. Sí, la estrategia es enmudecer la contraparte para que no haya capacidad de discernir una... Claro, es que... Reforzar el mito de que todos los progres son los inteligentes y los demás somos los ignorantes. Claro, es que hay para responder a esa pregunta, hay algo de trasfondo, digamos, que nunca se toca, pero lo voy a decir aquí en este momento, es que, y se sabe abiertamente, los estudiantes lo saben, los profesores también lo saben, que dentro de la misma universidad siempre se ha utilizado la estructura, digamos, partidaria de la Universidad de Costa Rica, de los partidos, también funcionan como mecanismo de ayuda a los partidos políticos nacionales. Entonces, si tenés a partidos políticos nacionales, no voy a decir que trabajando, pero sí tienen personas integrando los partidos federativos e integrando también los partidos nacionales. Entonces, y esto lo ha tenido Liberación Nacional, lo ha tenido el PAC, el Frente Amplio, o sea, aquí no se discrimina. Todos los partidos políticos han sido partícipes o han podido tener cuota de toda esta maquinaria electoral universitaria, por así decirlo. Cuando se ven básicamente contrastados con otras ideas, con otras tendencias, automáticamente ven en peligro la cuota electoral que podrían estar perdiendo esos partidos políticos, por así decirlo. Entonces, cuando vos, un profesor te pone el programa de estudios y dice Marx, Capital 1, Capital 2 y Capital 3, ¿verdad? Y le decís, profesor, pero ¿por qué no leemos a Hegel, o si quiere, digamos, no Marx, le damos a Hegel, filósofos, digamos, con tendencias también de corte suyo, o si quiere algo más socialdemócrata, ¿verdad? Podemos leer también, o si quiere algo liberal, entonces le damos más de tendencia de mercado a Adam Smith o a David Ricardo. Eso no está en el plan de estudios. Entonces, los profesores, cuando ponemos el stand, automáticamente ellos ven un miedo, ven ese miedo de que le estamos brindando al estudiante cosas que en el plan de estudios ellos no quieren brindar. Y ese es el gran problema. Y no van a tener acceso. Me están embarrialando la cancha. Exacto, me están embarrialando la cancha. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos decir a los estudiantes que están leyendo esto? Que no lo estoy poniendo yo, pero están teniendo acceso a esta información. Entonces ahí donde llegan y nos censuran y nos dicen, ustedes tienen que irse de aquí,
¿Por qué? Porque ponemos Maduro igual socialismo igual Mujica. O sea, o porque ponemos frases de decir el socialismo, ¿qué fue lo que pusimos? Cambie mi mente. El socialismo no funciona, cambia mi mente. El socialismo no funciona, cambia mi mente. Convénzame de lo contrario. Ajá. Convénzame de lo contrario. Exacto. Cuando ponemos frases así, cliché, digamos, que son hasta con alguna tendencia humorística, por así decirlo, básicamente entonces ellos ven un peligro, ven una amenaza y empieza la maquinaria de censura. Tal es el punto que tuvo que llegar el director de Estudios Generales a darnos una cita y decirnos, muchachos, los sentimos ahí arrinconados, o sea, ¿qué les está pasando? Los veo mal, o sea, ¿por qué están ahí arrinconados? Todos están como tratando de sacarlos de este espacio cuando este espacio es público, cuando este espacio es pagado por todos los costarricenses y ustedes tienen derecho a estar aquí opinando. Es decir, hay una resistencia clara y evidente de los profesores que no se deberían meter en ese asunto para silenciar esa propuesta. Pero no son todos. O sea, por ejemplo, yo me llevé una muy buena impresión del director de Estudios Generales, que él más bien nos dijo, me parece bien porque en esta universidad tratamos de fomentar una educación integral. Y una educación integral conlleva escuchar diferentes puntos de vista y decidir qué es necesario. ¿Qué lado te va? Ajá. Hay Bueno, esperanza, a mí me pasaba que a veces me preguntaba gente, porque la gente cree como que en la UCR todos son de izquierda, que me decían, pero ¿por qué usted es tan liberal si estudia en la UCR? Entonces yo les decía, bueno, es que entre más conozco a los socialistas, menos quiero ser como ellos. Claro. O sea, más bien a mí me gusta y me gusta compartir y Muy la buen gente del punto. PAC y el Frente Amplio y los mismos universitarios de izquierda en la universidad saben que yo siempre he ido y me ha gustado discutir con ellos. De hecho, busco discutir con ellos y eso más bien afianza, de hecho, lo que yo creo, porque me parece que están equivocados. Me parece que están equivocados, pero yo ya escuché la posición de ellos. Ya leí, bueno, no sé si Jeremy me deja decirlo, pero Jeremy, más bien, bueno, en historia sí se lee mucho de izquierda. Jeremy en algún momento sí tuvo una tendencia más de izquierda y luego empezó a leer un poco el liberalismo y pues le pareció bien, ¿no? Alguien nos pregunta por acá, Manuel Josué Artavia dice, ¿solo estudiantes de la UCR pueden ingresar? Vieras que justamente hoy hicimos una alianza de cooperación porque nos buscaron unos muchachos del TEC y nos dijeron, nos gusta lo que están haciendo ahí, ustedes, bueno, tienen acceso a mucho material, hacen muchos foros, debates y nos gustaría ver si hacemos actividades en conjunto y hicimos una alianza. Es una alianza con el Club de Economía del TEC. Ah, muy bien. Que nos buscaron para eso. Luego nos ha buscado también gente de la Universidad Nacional que quieren hacer lo mismo, de hecho ya Estudiantes Liberales ya se está estructurando. Entonces, Pues está tomando fuerza entonces el movimiento. Sí, está creciendo. Muy bien. A partir de la semana pasada hemos recibido muchísimos mensajes de jóvenes que dicen, bueno, nosotros tampoco nos sentimos representados. Muchos, por ejemplo, de otras universidades incluso, y nosotros les estamos cooperando en eso. Eunice Leiva dice, saludos a Eunice, estás en Estados Unidos. Dice, aquí en Estados Unidos las universidades están podridas con los izquierdistas. La mayoría de los profesores siguen la agenda de los feministas, la agenda de los demócratas. Es un pesar. Verdaderamente en Estados Unidos esto tiene muchísima fuerza. Lo que pasa es que allá está tan polarizado el asunto en este momento que verdaderamente las personas que quieren ponerse una gorra roja que diga Make America Great Again, es visto como lo peor, ¿verdad? Entonces, allá ellos están verdaderamente sufriendo esta persecución. No deja de llamarme la atención el afán que tienen ustedes en plantear sus ideas, en difundirlas, en someterlas al escrutinio. Porque recuerdo a John Stuart Mill, que hablaba de que la demostración de que una idea era buena era metiéndolo en el caldero de las ideas opuestas. Me encanta lo que ustedes hacen porque eso proyecta la seguridad que tienen en lo que creen. Y curiosamente me llama la atención que los de la acera de enfrente les guste tanto la censura y les guste tan poco el debate. ¿Por qué razón? Porque eso demuestra que sus ideas son débiles, que son flojas, que las necesitan defender por medio del insulto, y el insulto casi fascista, curiosamente,
presentándose a sí mismos como nosotros somos la raza superior porque tenemos estas ideas, y si vos no las tenés, entonces sos un algofóbico, o sos un ignorante, o sos un ser inferior. Esa pretensión de superioridad que nunca se demuestra en la práctica porque nunca pasa la prueba del caldero de las ideas contrarias. Creo que es de alabar, es de aplaudir esa actitud de ustedes, esa actitud proactiva, y pues los felicito. Ahora bien, ¿este grado de resistencia ustedes lo encuentran únicamente en los profesores o lo encuentran en los estudiantes? Y de los estudiantes que posiblemente se resisten, ¿cuál es la actitud de ellos? ¿Les gusta enfrentarlos o rehuyen el debate? Bueno, un compañero que no está hoy presente tuvo un problema justamente esta semana. Él estuvo en la semana de inducción, estuvo trabajando con nosotros, fue el que dio la entrevista a Extra 42 sobre nuestro stand y sobre cualquier otro, cualquier otro incidente que estaba ocurriendo ahí mismo, ¿verdad? En ese momento, él entra a la universidad esta semana, el lunes, y ya automáticamente tuvo encontronazos con los estudiantes, compañeros de clase, porque él estudia sociología. Sociología es una carrera totalmente marxista, ¿verdad? Ahí se ve el marxismo de pies y cabeza. Ustedes pueden imprimir ahorita un plan de estudios de la carrera. Yo respeto, digamos, lo digo abiertamente, respeto que se... Vamos a ver, respeto a los profesores que son creyentes de Marx o que les gusta la filosofía de Marx. Sin embargo, en sociología podemos ver a Weber, por ejemplo, que no se ve. Son autores que la carrera los está censurando. Entonces, cuando llegas y los estudiantes que son tus amigos te rechazan, inclusive, bueno, la novia de él tuvo que decirle al compañero, mira, es que mi reputación también está en juego, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque nos están rechazando todos y los profesores tienen un mismo discurso. O el liberalismo o yo, le digo. Ajá, el liberalismo yo. Y entonces, bueno, él entró en esa contradicción, ¿verdad? De miedo y de susto por lo mismo. Los profesores tienen un discurso, ¿verdad? El problema, tocando otro tema, ¿verdad? Que también podemos tocar, el tema del FES. Los profesores entran con este discurso de están desmantelando la universidad, hay fuerzas capitalistas queriendo dañar el prestigio de la universidad, etcétera, etcétera. Cosa que no está sucediendo, digamos. Hay una realidad palpable, económica, que el FES es parte de esa realidad, ¿verdad? O sea, es evidente la persecución. Y sobre todo estas facultades de ciencias y un argumento abstractas, llamo yo. Exacto. Y un argumento de un profesor diciendo que nosotros somos amenaza a la educación superior me parece incoherente, digamos, de todo punto de vista. No solamente incoherente, es irresponsable. Aparte, bueno, a mí me parece que lo que hemos recibido, bueno, no son argumentos en contra de lo que pusimos, sino como insultos y cosas así. Yo, pues comentaba, a mí, por ejemplo, realmente me da absolutamente lo mismo si una chancletuda pasa y me dice facha o... Si te pegas un poquitito al micrófono. Facha, o si me dice, no sé, los argumentos pobres que dan como de que el liberalismo es para ricos y cosas así que de hecho no tienen ningún fundamento, a mí me da igual. Pero tal vez hay gente a la que sí le molesta o que tal vez no le gusta, o sea, como que se sienten discriminados, ¿no? Es un tema de que si el liberal no se siente intimidado porque se den estas aplicaciones académicas de izquierda, porque el de izquierda está tan intimidado porque se enseñe el capitalismo. Son si las ideas están mal, o sea, bueno, no se puede agarrar la historia nos evidencian, ¿no? O sea, los países capitalistas en su historia han demostrado que han tenido muchísimos grandes logros. Que quería ser justo y decir tanto como, pero no, es imposible. Bueno, inclusive hay una crítica a la teoría de Marx que decía el capitalismo va a empobrecer a la clase obrera, y resulta que un socialista tuvo que aceptar que Marx estaba equivocado y
decir, no, el capitalismo ha terminado por darle oportunidad a la clase obrera de surgir económicamente. Y ese fue Edward Bernstein, el fundador de la socialdemocracia. Yo les voy a dar 2 ejemplos de por qué el liberalismo más bien es favorable para los pobres, ¿no? Que eso es un argumento, o sea, no es un argumento. La gente izquierda dice que es para los ricos cuando realmente los más favorecidos son las personas pobres. Un ejemplo simple que creo que todo el mundo me va a entender. La apertura comercial en telefonía, ¿verdad? O sea, cuando estos aparatos tenían un monopolio del ICE, de la telefonía. El ICE es el Instituto Costarricense de Electricidad. Quien manejaba hasta hace unos años todo el tema de las telecomunicaciones, lo cual ya no funciona así. Ya el monopolio era un monopolio estatal que ya dejó de ser. Era un monopolio. Bueno, se dio en ese momento, bueno, en algún momento, me imagino que, no sé, cuando sacaste tu línea, valían hasta 60,000 colones una línea de teléfono. Bueno, lo último que me acuerdo, antes de la apertura valía 21,000 una línea de celular. Y además de cuando vos sacaste tu línea, era el depósito. 21,000, o sea, depósito. Decir, Robert, y aparte ¿verdad? tenías que hacer fila y tenías que esperar no sé cuánto tiempo, un mes, para que te dieran una línea telefónica. Solo las personas que tenían como más dinero tenían celulares. Claro, era un lujo. ¿Verdad? Era un lujo, era un bien de lujo totalmente, tener celular, tener... bueno, se hizo una apertura comercial, llegaron empresas a competir. Y hoy todo el mundo, desde la gente más humilde hasta la gente más adinerada, tiene un acceso a un celular, tiene telefonía, incluso los chips estos prepagos los venden en 1,000 colones, te lo dan inmediatamente. Se democratizó por completo. Eso hizo que fuera accesible para la gente más humilde, cuanto antes era solo algo que podía tener la gente de más dinero. Entonces, bueno, creo que es evidente para cualquier persona que está escuchando ahorita que la competencia benefició a los más pobres, que no tenían celular, que no tenían acceso a tener un celular. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de cómo. Otro ejemplo que no se ha dado, el arroz. El mercado del arroz, hay unos pocos productores que tienen, bueno, el arroz aquí en Costa Rica es el único producto que está fijado por decreto, el precio. Lo fija el gobierno, el precio es y así se subsidia, digamos, a gasolina, ¿no? A los arroceros. Entonces, bueno, hace poco hubo un estudio de la Cámara de Comercio costarricense sobre el mercado del arroz, donde se demostraba que el arroz tiene un sobreprecio del 10% más de lo que debería valer. Y estamos hablando de que el arroz es el alimento principal de la dieta de todos los costarricenses. O sea, hay personas aquí de escasos recursos que lo que comen es arroz, frijoles y algo más, pero, o sea, su principal alimentación es el arroz, ¿verdad? Y es la producción de arroz es más, ¿sabe? Como el 4%. De los productores manejan como un 44% de la producción. Entonces estamos viendo que hay un sobreprecio que se le está trasladando del consumidor o de todos los costarricenses por la fijación de precio por decreto, millones de dólares a unos pocos productores que están o sea, que forman parte de Conarroz, ¿verdad? Y entonces ejercen una presión para que esto sea así. Pero si por ejemplo, no es es como un monopsio. Pero bueno, el tema es que como el arroz está fijado, que eso es una política antiliberal, la fijación de precios, porque se supone que dentro del liberalismo nosotros apoyamos que sea un precio de mercado, que haya libre mercado. Pues bueno, por esta política que es socialista, las personas en Costa Rica, las familias costarricenses están pagando un sobreprecio del 10%, que podrían gastar en otra cosa, y está haciendo que la calidad de vida sea más alta para esas personas y les está dando un pequeño grupo de productores, que eso es un privilegio, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un ejemplo de cómo una política socialista está afectando a todas las familias costarricenses. ¿Hay estudiantes venezolanos en este momento en la UCR con los que ustedes tengan contacto y conversen? Sí, por supuesto. ¿Qué les dicen? Hay bastantes. De hecho, ahorita estamos hablando con uno de los que nos acompañan, que una venezolana llegó y les preguntó sobre qué opinaban de Venezuela, uno de los que estaban en los stands estos de grupos de izquierda, y que defendieron a Maduro, y que la venezolana obviamente se enojó. Ella viene huyendo porque ahí no hay ni qué comer, O sea, a mí me parece que
que es que no hay manera como de decir, no, es que las políticas socialistas funcionan. Bueno, yo en 2016 estuve en Cuba. Yo bajé de peso, por ejemplo. Bajé de peso porque de verdad no había que comer. No había que comer y les cuento les cuento tres cosas. O sea, primero que hay dos mercados, ¿verdad? Está el mercado para los extranjeros y el mercado para los cubanos, porque se usan dos monedas, que es el dólar y el peso cubano, ¿verdad? Entonces, en los lugares donde compran los extranjeros, que tampoco es que, wow, hay de todo, un cubano jamás podría comprar ahí. Igual es de mal precio. A mí me pasó, por ejemplo, que yo llegué a una heladería y a pedir un helado, obviamente, ¿no? Y llegué y, bueno, helados, y estaba el congelador y me dicen, no hay. Yo le dije, pero esto no es una heladería. Y me dice, sí, pero no hay helados. Y yo, pero ¿por qué está abierto? Y me dice, tenemos que mantener abierto, es del Estado. Y entonces, bueno, resulta que había una heladería que no tenía helados y que no estaba vendiendo helados, pero estaba abierta. Y igual me pasó que fui a comprar pollo y me dijeron, no hay pollo. O sea, ni siquiera no solo es un tema de que ellos no tienen dinero para comprarlo, es que tampoco hay. Sí. Porque hay escasez de prácticamente todo. No, me dicen, tal vez la otra semana hayan pollo. Decía Winston Churchill que si instauráramos un gobierno socialista en el desierto del Sahara, en 5 años había escasez de arena. Totalmente cierto. Lo podemos ver con el petróleo en Venezuela. También. Claro. Sí. No, y volviendo al tema, digamos, nosotros lo que hacemos dentro de nuestra agrupación, y es el principio fundamental, es derribar mitos, ¿verdad? Hay muchos mitos que se crean, por ejemplo, que el capitalismo es básicamente agresivo y que es obsceno, que es un capitalismo voraz y que básicamente no le importa a los pobres, ¿verdad? Sí, lo que hace es ensanchar una brecha entre ricos y pobres. Ahora, como decía Margaret Thatcher, hay una frase muy famosa que dice, el capitalismo no es el mejor sistema porque básicamente los sistemas nacen de de modelos creados por los seres humanos. Los seres humanos son imperfectos y por lo tanto existen... No hay una ideología perfecta. Por lo tanto los sistemas van a fallar. Pero es lo mejor que se ha creado hasta el momento. Si ustedes me traen ahorita un modelo que funcione mejor que el capitalismo, creo que lo vamos a acoplar. Vamos, pero en este momento el capitalismo ha sacado mucho más pobres a nivel mundial que ningún sistema socialista. Entonces ahí es donde el debate se cae. Y que me mencionen a Karl Marx con su teoría de valor-trabajo, ahí también el sistema se cae, porque la Unión Soviética lo implementó con Lenin y Stalin, ¿verdad? El sistema marxista por excelencia, ahí fue donde trabajó. Entonces, en los debates yo le decía, dígame, ¿por qué usted cree que el socialismo funciona? Y me decían, no, es que el socialismo no ha funcionado todavía, solo en casos muy específicos. ¿Cuánto tiempo hay que darle? ¿Cuánto tiempo hay que darle? Ya no ha funcionado todavía, pero ahí vamos, dicen. Es algo interesante. Bueno, hay dos índices, los dos se llaman igual, el índice de libertad económica, pero uno lo hace la Heritage, que es de Estados Unidos, y el otro lo hace el Fraser, ¿verdad? Si uno se va a esos índices, cualquiera de los dos, el índice de libertad económica, y revisa cuáles son los países en los que hay más libertad económica, son los países más exitosos, son los países donde la gente tiene una mejor calidad de vida, donde hay más accesos. Este índice, digamos, demuestra cuáles son los países, digamos, más liberales. A mí me da mucha risa cuando dicen que, por ejemplo, los países nórdicos son de izquierda o son socialistas. Eso es absurdo. Si vos te vas al índice de libertad económica, esos países tienen mucho más libertad económica que Costa Rica. Entonces, ¿usted quiere ser como los países nórdicos? Bueno, entonces hay que liberalizar un poco más, hay que ser más liberal si queremos ser como ellos. Empezando que son monárquicos, ¿cómo van a ser socialistas? No pueden ser socialistas. Bueno, a mí me gustan los países escandinavos. Estonia, que de nuevo, hay tanta gente que se aprovecha. Que se aprovecha de estos países para promover su socialismo cuando evidentemente no son socialistas. Suecia,
Noruega, Dinamarca, No, los países etcétera. socialistas son los que hemos visto en Latinoamérica, que todos han fracasado, absolutamente todos. No hay uno que haya hecho un buen gobierno. De hecho, Ecuador no le fue tan mal porque está dolarizado y entonces no había tanto como manipulación de la moneda, por ejemplo, con Correa. Eso lo salvó de que no fuera tan parecido, digamos, a lo que vimos en Argentina con los Kirchner, que además se robaron todo. Incluso en Bolivia también lo podemos ver. Claro. Sí. ¿Cuál es la lectura de ustedes como jóvenes de el nuevo discurso de la democracia socialista de Bernie Sanders y Ocasio-Cortez, que están endulzando muchísimo el argumento, y muchísimos demócratas jóvenes están yéndose de bruces con este tema? ¿Cuál es la lectura de ustedes? Bueno, para mí es un socialismo de caviar, así le llamo yo. Ujú. Básicamente, ¿por qué de caviar? Porque buscan tener los mismos privilegios que les brinda el capitalismo, instaurando teorías y fundamentos socialistas dentro del país en el que radiquen, Que ¿verdad? al mediano y largo plazo son insostenibles. Que son insostenibles. Por ejemplo, una vez discutías con otra persona sobre el tema de Bernie, ¿verdad? Bernie Sanders es una de las personas a nivel mundial que ha generado mayores ganancias en venta de libros. Entonces yo le decía, casi que por año está recibiendo $800,000 por año en venta de libros. Venda libros siendo socialista. Y siendo socialista. Entonces yo le decía, bueno, ¿cuál es ese argumento de que Bernie Sanders tiene amor por el prójimo La redistribución de la riqueza. o redistribución de la riqueza Solidario. o solidario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando realmente también me discutía que básicamente Bernie sí tiene una estructura más progresista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo le decía, pues bueno, no lo veo tan progresista. Igual sacó un reportaje de Fox News donde le empezaron a evidenciar todas las propiedades Todos que esos tenía. discursos desde el 80 también. Sí, empezaron a escudriñar todas las propiedades que tenía y entonces vive como rico, digamos. Bernie Sanders hoy por hoy vive como rico. Un socialista apasionado por la propiedad privada. Exactamente. y ahí está el problema. ¿Por qué le cuesta tanto a ustedes los jóvenes, a nosotros los jóvenes? Ajá. ¿Cómo que ajá? Sí. ¿Por qué nos cuesta a nosotros los jóvenes no sentirnos atraídos ante este discurso que es populista, pero es muy evidente? Vos lo mencionabas, ahora tenemos Google, ahora tenemos tanto acceso a la información que es muy fácil identificar el gato de la liebre. Entonces, ¿por qué al joven se le hace tan fácil morder este anzuelo socialista? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hay una frase que dice que si antes de los 25 no eras de izquierda es porque es de derecha, es porque no tenías corazón, y si después eras de izquierda es porque no tenías cerebro, ¿verdad? O sea, vieras que básicamente yo lo veo así. Está buenísimo. Si antes de los 25 no eras de izquierda era porque no tenías corazón, y después de los 25 no eras capitalista era porque no tenías cerebro. Exacto. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasa con eso? Yo lo veo así, y eso es un problema. Muchas de las personas que, por ejemplo, hoy están en el gobierno, en casa presidencial del PAC, son personas que salieron de la Universidad de Costa Rica, que ahí, bueno, tuvieron esa formación de izquierda, y el problema es el problema es que ellos nunca, o sea, no se graduaron de la universidad y tuvieron un trabajo y entendieron cómo vive la mayoría de la gente, y lo difícil que es trabajar en el sector privado, lo difícil que es para la gente que no está dentro del Estado emprender, lo difícil que es de verdad, o sea, trabajar. Eran ¿Ya? sociólogos, politólogos, etcétera, No, de que todo entraron tipo. directamente al gobierno. De todo tipo, De pero todo tipo. entonces uno ve esto, uno ve que, bueno, estábamos en la Universidad de Costa Rica, vemos profesores con esas tendencias, vemos estudiantes con esas tendencias,
de ahí pasan a la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Legislativa pasan al gobierno. Es más, un ejemplo, Villalta es abogado, pero Villalta nunca en su vida ha litigado, ¿verdad? Villalta pasó de la FEUR a ser asesor legislativo y luego diputado. Entonces uno dice, bueno, ¿alguna vez Villalta ha trabajado? Yo no le conozco su currículum, no lo sé, o sea, trabajado en algo que no sea federación, sí, haciendo política y promoviendo cosas. Entonces tal vez ellos están muy alejados de la realidad, y yo digo la realidad de la mayoría de costarricenses, porque la mayoría de costarricenses no estuvieron en la FEDOR, pasaron a ser asesores legislativos, y de asesores legislativos pasaron a ser diputados o al gobierno. El mismo Carlos Alvarado, por ejemplo. El mismo Carlos Alvarado tiene, sí ha visto el currículum, trabajó en una empresa privada, pero además de eso, lo que fue asesor legislativo, luego estuvo en el IMAS, Ministerio de entonces Trabajo. Ministerio de Trabajo. Entonces uno se pone a ver que lo que pasa es que les hace falta, digamos, Está en la burbuja estatal siempre. salir de esa burbuja y realmente entender cuál es la realidad que uno vive cuando necesita sacar un permiso, cuál es la realidad cuando uno está creando una empresa. Y no, o sea, obviamente no estoy generalizando, porque uno no puede generalizar, pero sí en gran medida eso es lo que pasa, y por eso es que entonces si llegamos a ver, digo, después de los 25 todavía señores que entonces son de izquierda. Claro, pero es que nunca, cuando esa frase para mí lo que indica es, bueno, después de los 25 uno tiene como que ser más responsable, Madurar. ¿verdad? Madurar, mantenerse a sí mismo, trabajar, ya digamos no depender de los papás, ¿verdad? O sea, en teoría. Entonces, No, y eso es parte de la economía del país. te metes en la economía, ¿verdad? Entonces mucha gente que fue de izquierda en la universidad, pero luego le tocó enfrentarse al mercado laboral y vio otras realidades, ahí pues cambió el chip, ¿no? Y se dio cuenta que bueno, que estas políticas socialistas no son las que no son las que la mayoría de gente necesita. Pero si vos no tenés ese acercamiento sencillamente implementarlas se convierte imposible. entonces pues siguen siendo así, ¿no? Me surge una pregunta a nivel de comunicación. ¿Está la izquierda muy bien definida en su modo de comunicación, muy emocional, muy visceral, muy Pasional. apelando a las pasiones? Y la derecha siempre ha estado súper técnica y súper racional, como lo mencionabas ahorita. ¿Nos hace falta a los de derecha tal vez apelar un poquito a la parte emocional de la persona racional y decirle emocionalmente que este es el camino a seguir? Por supuesto que sí. Bueno, eso es lo que yo intento cuando les explico. Vea, es que no es cierto que, porque ellos hablan mucho, o hablaban antes, ya ahora hablan de estos otros temas que no son prioridad, pero antes sí hablaban mucho de los pobres. Bueno, les estamos demostrando, digamos, porque obviamente nadie quiere que los demás estén mal, o nadie debería de creer, no, o sea, o debería de querer que el país sea más pobre, ¿verdad? Entonces, eso es algo emocional. Yo, por ejemplo, no me gustaría ver gente de verdad que está en malas condiciones, que no tiene una vida digna. Entonces, bueno, eso es parte de mis emociones, ¿no? Claro. Y entonces lo que estoy tratando es de explicarles y demostrarles por qué no es así. Ellos ya cambiaron el discurso, porque es que de verdad no hay manera de que alguien pueda sostener eso. Man, lo estamos viendo ahorita en Costa Rica. El gobierno del PAC de Luis Guillermo entró con políticas socialistas y vea cómo tenemos las finanzas. ¿Cuál es su lectura actual del gobierno actual? El gobierno actual, bueno, a mí me parece que este gobierno sigue siendo bastante socialista. La verdad es que el hecho de que hayan, digamos, metido gente que es de otros partidos ha ayudado un poco que no sea tan malo como el de Guillermo Solís, pero sigue siendo malo porque las personas que están ahí en ese gobierno, que es los que mencionan, bueno, una Edna Camacho, un Rolo Pisa, que no tienen ideas tan así como decir socialistas del PAC, no tienen la libertad de aplicar lo que ellos creen, porque, bueno, yo me leí el programa de gobierno del PUSC
Y lo que Edna Camacho está aplicando hoy como políticas públicas no es lo que viene en el programa de gobierno del PUSC. Entonces, digamos... Es decir, ella en un sentido es el freno de mano, pero al mismo tiempo no la dejan implementar. O sea, cuando a mí me dice la gente, bueno, o en la misma Paola Vega, que dijo, pero ¿cómo es que le están pidiendo cuentas le dijo al diputado Erwin Macís del PUSC, ¿cómo es que le están pidiendo cuentas al gobierno de la situación económica si es Edna la que maneja la parte económica y era su candidata a vicepresidenta? Bueno, ahí yo digo, no, Edna puede estar en el puesto, pero no es que esté implementando las ideas que venían en el plan de gobierno del PUSC. Sí, el respaldo del gobierno no lo tiene. ¿Verdad? No lo tiene. Además, el jefe le va a decir si sí o si no. En realidad, creo que esa es una respuesta bastante cínica. Porque el gobierno es un gobierno Sí, PAC. el gobierno es el del Y PAC. si Edna Camacho está ahí es porque en el PAC no había nadie capaz de ejercer ese Con puesto. más razón todavía. No, y las políticas que están implementando no son como las que hubiera implementado el gobierno, o sea, un gobierno solo del PAC, pero tampoco son unas políticas que Edna propondría ella personalmente. Me parece que ella está haciendo hasta donde la dejen, ¿verdad? Y eso tampoco es como lo bueno. Yo creo que de hecho la economía no va a ir mejor. Me parece que están pateando la bola porque yo esperaba cuando se aprobó el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que fue bueno, donde se implementó el IVA y todo esto. Yo esperaba que luego, entonces, ya empezaran a tener más responsabilidad, ¿no? Con el gasto, con otras cosas. Público. Pero no, entonces ahora siguen los eurobonos, que es más, o sea, siguen los eurobonos, que son 1.500 un año, 1.500 el otro, y además los préstamos, digamos, de organismos internacionales. Entonces yo lo que digo es, bueno, a nosotros los jóvenes nos debería de preocupar mucho eso, porque el endeudamiento al final lo vamos a pagar nosotros. Yo no sé qué país nos están dejando, porque si bien es cierto, sí había que estabilizar un poco las finanzas públicas y todo, ya tienen que ir pensando en otra cosa. Pero tienen que ir de la mano con... Así no se reactiva la economía, ¿no? La economía no se puede reactivar puros impuestos e endeudamiento. Ya tienen que empezar y a uno le dicen, bueno, sí, están haciendo unos esfuerzos. O sea, para problemas serios, reales, como los que estamos, necesitan medidas más fuertes. No se puede ir así como tan despacio, tenemos que actuar ya. Y si lo que van a seguir es endeudándose, y ahora se dijeron que hay más impuestos, la verdad es que por ejemplo, para mí, con las políticas, digamos, en las que yo creo que son políticas económicas liberales, ese país no se va a levantar, no va a haber reactivación. De hecho, ahorita anda el presidente, que me parece bastante absurdo, diciéndole a los empresarios en Estados Unidos, vengan, inviertan acá, pero un empresario no va a venir a invertir porque Carlos Alvarado le pidió que viniera, no. Un empresario va a invertir si el ambiente es favorable, si le va a ser rentable, si hay seguridad jurídica, si no es mejor invertir en Panamá que aquí, digamos. O sea, entonces, el hecho de que un presidente vaya a decirles que inviertan, pero no les dé las condiciones para que lo quieran hacer, la verdad me parece absurdo, me parece un gasto innecesario. Bueno, ¿por qué en vez de ir a dar una vuelta y a creer que los empresarios van a hacerle caso a Carlos Alvarado, no trata de mejorar el panorama para que esas empresas vengan? Claro. Sin eso es puro turismo político. Claro, es que no tiene sentido. Bueno, chicos, yo creo que ha sido una plática muy enriquecedora, darnos cuenta de que hay un grupo de jóvenes fomentando el crecimiento de una ideología liberal, económicamente hablando, que también es clásica, no necesariamente conservadora como nosotros entendemos el conservadurismo. Sin embargo, nadie es conservador si no tiene nada que conservar. Entonces, al final de cuentas, todos somos conservadores y queremos afianzarnos a algo que sabemos que durante muchísimos años ha funcionado y no queremos perderlo, queremos conservarlo. Yo creo que nos llena de esperanza, ¿verdad? Saber que hay un grupo de jóvenes que está preocupado por la tendencia ideológica que está tomando el país y que eso afecta políticamente para que nuestra decisión ciudadana dentro de 3 años, 2 años, un poquito menos, sea racionalmente ejecutada, ejercida, no de manera pasional ni de manera emocional. Las elecciones pasadas fueron
el caos, ¿verdad? La peor radiografía pasional que ha tenido nuestro país, yo creo que en la historia. Y me llena de entusiasmo saber que ustedes están promoviendo poquito a poco, que los jóvenes que salen de la universidad, invitar a todos los jóvenes de las diferentes universidades públicas de Costa Rica y también invitar a los jóvenes, ¿por qué no?, de diferentes universidades en Latinoamérica a que se pongan en contacto, porque yo creo que si se genera un bloque latinoamericano, el socialismo es un cáncer latinoamericano, no es un tema de país, porque ellos más bien se exportan. En este momento en Venezuela, Venezuela está lleno de cubanos que están ejerciendo el poder realmente en Venezuela, y nosotros tenemos, aquí en Costa Rica se está ya viendo presagios de decisiones que se están tomando, que son parte de una agenda internacional que se está empujando y aquí se están implementando. Poco a poco el socialismo se encarga de que poco a poco los países pierdan su soberanía, y yo creo que su identidad también. Y su identidad. Yo creo que este es un buen momento para que toda la juventud, que como lo decía Mariela, ¿qué país, qué Latinoamérica, qué región nos van a heredar? ¿Cómo vamos a pagar todas las malas decisiones administrativas que tomaron los presidentes actuales? Así que les agradezco de corazón que hayan podido venir a abrir los ojos de los jóvenes que de repente están viendo este programa y que no sabían si eran de aquí o de allá, estaban ahí como pensándolo, o de repente se van por un lado porque es la moda, pero eventualmente quieren hacer un salto o dar un paso que sea racional e inteligente. No necesitamos muchos intelectuales, necesitamos gente inteligente que sepa tomar decisiones racionales. De veras, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Bueno, la noche se nos hace corta porque hay muchos temas que conversar, hay una gran cantidad de inquietudes que surgen, que son ricas para discutir. Por ejemplo, me daba por pensar que el socialismo en su forma actual está actuando de una forma colonialista de alguna manera, porque es una agenda uniforme para todos los países, se va metiendo y va intoxicándolos casi que con una agenda idéntica. En sus orígenes el socialismo tiene la raíz en el materialismo histórico. También puede decirse de alguna manera que el liberalismo se origina del mismo tronco, del materialismo histórico, y son temas más filosóficos, más ricos de discutir. Pero en este foro donde estamos hablándoles, ustedes están conversando con tres ignorantes en el tema, nos ha enriquecido muchísimo saber que hay estudiantes que se preocupan de ver más allá de su plan de estudios, de ver más allá de la moda que hay en el pretil, que están dispuestos a cambiar las chancletas por libros, a leerlos, a generar esta discusión, a decirles aquí estamos, no tenemos que ser progres, no tenemos que ser ateos, no tenemos que ser socialistas, no tenemos que ser renegados, no tenemos que despotricar contra el sistema, ni ser clones ideológicos. Podemos tener criterio propio, podemos ejercer nuestra libertad de pensamiento y de conciencia, que es la más sagrada de las libertades, y darle esperanza a muchos muchachos, a muchas muchachas que están ingresando a la universidad casi temiendo que les van a lavar el coco. Gracias por darnos esa esperanza, por sostenerse firmes, y esperamos que en otro momento podamos tener ese foro, porque a diferencia del exministro de Educación, aquí no nos da miedo debatir y preguntar. Así es, Andrés. Jóvenes, muchas gracias. Realmente, como dicen mis compañeros, muy complacidos de poder escuchar la intención, y ojalá que tome muchísima fuerza. Ojalá los jóvenes que nos estén viendo también tengan esa necesidad de instruirse, de tener discernimiento, de no quedarse en como decía Jeremy, en el plan de estudio, avanzar, debatir, tener una profundidad en la manera de pensar que realmente los haga los lleve a tener un pensamiento propio y no algo prefabricado y una ideología que realmente nos está afectando. Y como dice Mariela, ellos son el futuro, va a ser la economía del futuro, van a ser los profesionales del futuro, y ojalá que todas estas ideas izquierdistas tengan un muy buen contrapeso y nos lleve por una economía mejor cada día. Quisiéramos, para finalizar, que ustedes puedan
darles un mensaje a todos los jóvenes de Latinoamérica que puedan escuchar, no solamente hoy, porque esto ya se queda en nuestras redes y la gente va a tener acceso a él, que ustedes puedan darles un mensaje a todos esos jóvenes. Que incluso para los más pragmáticos, tal vez no tienen como muy claro qué ideología, bueno, siendo pragmáticos, sí podemos demostrar que las ideas liberales y los países de libertad económica, bueno, eso es lo que funciona. Ahorita en Costa Rica tenemos un desempleo del 12%. Llegó Uber, ¿verdad? Eso ha pasado en todos los países de Latinoamérica. Llega Uber y el gobierno intenta, pues, sacarlo o regularlo de una manera desproporcional, como acá. Y bueno, creo que a todo el mundo, o sea, le gusta y sabe que por qué no puede, digamos, elegir el servicio que quiera utilizar. O por ejemplo, si el desempleo está en 12%, ¿cuántas personas ahorita están teniendo ingresos para sus hogares solo por esta plataforma que es Uber? Entonces es un despropósito que los gobiernos quieran llegar y prohibir esa competencia cuando los más beneficiados son los ciudadanos. Entonces, bueno, se puede ver en cualquier industria, en cualquier país, que la libertad económica y que la competencia y que la apertura comercial es lo que funciona. Y más hoy en día que estamos en plena globalización, o sea, tenemos todo al alcance de nuestras manos. ¿Por qué no seguimos a los que han leído la ventaja comparativa, verdad, de que hablaba David Ricardo? De que, bueno, quien produce un servicio, un bien, lo hace porque se especializa, porque lo puede producir a una mejor calidad o a un mejor precio. Dejemos que sea el libre mercado y la competencia que haga que la mayoría de ciudadanos tengamos acceso a mejores servicios, mejores precios y que nos beneficiemos todos y no el grupo de presión que está presionando porque yo quiero tener este monopolio y que me parece un total despropósito. Muy bien. Yo sí le doy un mensaje a los jóvenes del país, en América Latina, ¿verdad? Que es importante cuestionarse, independientemente de su enfoque, ¿verdad? Es importante no solo cuestionarse, sino poder debatir y poder expresar cualquier tipo de idea que usted brinde. Lo que sí es importante es, el mensaje más claro es, miren a las cosas que ya se han hecho y bien, ¿verdad? Analicen modelos que se han implementado a nivel internacional y han funcionado. Nosotros como América Latina deberíamos de estar mirando mucho a Chile, cosa que no lo vemos, digamos. Chile en la época de los 70s, con todo y sus problemas de dictadura, ¿verdad? Con Pinochet, supo administrar su sistema económico y hoy por hoy es uno de los países con mejores indicadores económicos, con mayor riqueza, con menores índices de desempleo, etc. Entonces, si Chile hizo las cosas bien en América Latina, ¿por qué no mirar a Chile, digamos? Cosa que el resto de los países de América Latina no hace. En Centroamérica parece que tenemos los ojos vendados. Si hablamos de países escandinavos, entonces entendámoslos. Los nórdicos, está bien, ellos contribuyen más a través de su sistema solidario de impuestos, pero contribuyen más desde un sistema capitalista, de un sistema libre de mercado. Por eso pueden contribuir más a un sistema solidario. Sin un sistema libre de mercado no está sólido, lo demás no puede fluir. Entonces, yo sí creo que nosotros como jóvenes, tenemos que empezar a estudiar bien los análisis exitosos del libre mercado que se han implementado en el mundo. Solo quería agregar una cosa más, que bueno, el país que mencionaba Jeremy como modelo, ¿verdad? Chile, que hablábamos de que es el país con mejores indicadores económicos en Latinoamérica. Por así decirlo, las políticas económicas que se implementaron ahí fueron las políticas de Milton Friedman, que era la camiseta que yo andaba, que tanto criticó Garnier. Bueno, Garnier puede ir y ver los indicadores económicos que hay en Chile. En Chile,
y criticar, y criticarlos si no han funcionado, si sí han funcionado. Esos fueron los Chicago Boys los que lo implementaron. Vea. Que bueno, su padre es Milton Friedman, que supuestamente no sabe nada de economía, pero si vemos los resultados, pues los resultados dicen otra cosa, ¿no? Y Friedman se ganó el Nobel de Economía. Exacto. Garnier todavía no. Pero hay que ver los resultados. Hay que ver los resultados. ¿Cuáles fueron? Imagínese que el modelo ha sido tan exitoso que inclusive Bachelet, siendo socialista, alabó la tarea titánica que tuvieron este grupo de jóvenes economistas que se formaron en la escuela de Chicago y que Milton Friedman por así decirlo, los instruyó para que instauraran esas políticas en Chile, y que a partir de la década de los 70 Chile hiciera un impulso importante en su economía. Entonces, inclusive hasta los propios rivales ya lo han alabado el trabajo que la derecha y los liberales hicieron. Entonces, un mensaje. Y Milton Friedman asesoró 2 gobiernos más. Asesoró en Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos es la potencia mundial, y asesoró a China, que China era comunista y empezó a implementar un poco políticas económicas de más apertura de mercado, a pesar de que todavía sigue siendo que no respeta libertades individuales, etcétera. También asesoró esos gobiernos y podemos ver que, a diferencia de otros economistas que no han pasado las teorías, pues podemos ir y ver cuáles son los resultados. ¿Es idea mía o ustedes no se quieren ir? Está bonito, ¿verdad? Es que ya, está bonito. Hace falta espacios como este en donde este tipo de ideas sean más promovidas. Estamos cortos en ese mensaje. Todo lo que tenga que ver como con derecha y liberalismo tiende a sonar a conspirativo y... Me parece que por eso, o sea, les felicitaba el hecho de tener un medio más alternativo, porque quizás eso es lo que hace falta. Exacto. Que sean los medios alternativos, porque tal vez los medios que ya hay no están dando sus espacios. Sí, por ejemplo, los medios de comunicación existentes que se han mantenido durante décadas no han brindado a la población costarricense ninguna alternativa para que puedan aprender, ¿verdad? Que puedan, por ejemplo, hoy por hoy no existe en Costa Rica un programa enfocado a la economía, por ejemplo. En Costa Rica no existe. El de Gerardo Corrales, que no sé. Se llaman los ignorantes. Pero puede existir, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. Sí, estamos trabajando en eso. Y eso sería una alternativa brillante. ¿Por qué? Porque el costarricense necesita informarse, no solamente el costarricense que va a las universidades, ¿verdad? Sino el que no puede ir a las universidades. Tenemos una brecha de desigualdad, ¿verdad? De las personas preparadas y las que no tuvieron oportunidad de ir a la universidad. Entonces, ¿cómo hacemos para suplir esa información a las personas que no pudieron llegar a la universidad? ¿Ok? Se necesitan espacios informativos, se necesitan medios de comunicación que den información confiable y que den buena información. Yo creo que el mensaje final es que la evidencia está ahí. La evidencia, si tomamos países que hayan asumido controles ante libertad individual, han sido de todas las maneras en las que podamos observarlo, han sido un fracaso. Y la evidencia de cualquier dictadura, desde cualquier espectro político, es equivocada. Sin embargo, podríamos analizar cuáles fueron los resultados de implementaciones económicas desde una perspectiva de derecha, capitalista, liberal en lo económico y una perspectiva socialista. La evidencia está ahí. Creo que un mensaje que Jeremy nos deja muy claro es que si somos de izquierda no importa, pero leamos otros autores para poder contrarrestar o más bien para poder sopesar y fundamentar muchísimo mejor nuestras ideologías. Y si somos de derecha liberales igual, leamos a Marx, leamos a diferentes opositores de nuestra ideología para poder también tener un contrapeso en lo que nosotros creemos. Este espacio precisamente nace para poder tener desde una perspectiva ciudadana, no periodística, no somos periodistas, queremos simplemente hacer las preguntas que el ciudadano común se hace y que eventualmente no tiene un espacio en donde se les pueda responder. Queremos agradecerles a todos ustedes por la sintonía, casi 2 horas de programa nuevamente, siempre se nos hace larguísimo, pero es sumamente ameno.
aprovechar e invitarlos el próximo jueves. Vamos a tener un horario especial a partir de las 4 de la tarde Costa Rica, 7 de la noche Argentina. Vamos a tener a una invitada especial, la doctora Chinda Brandolino, que va a estar con nosotros hablando del tema del aborto, el feminismo y el gran genocidio de este siglo, que ha sido la aprobación en tantos países de América Latina y Estados Unidos del aborto. Muchísimas gracias. Esta fue una entrega más de Los Ignorantes. Gracias, chicos, y recordarles que por favor entren en contacto con ellos. Estudiantes Liberales UCR. Estudiantes Liberales UCR, y ojalá que todas las universidades se pongan de acuerdo y comencemos este movimiento para que se haga cada vez más grande. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves, 3 de la tarde, con la doctora Chinda Brandolino. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.